We're ready to start again. Estamos listos para iniciar. Remember what we've learned this week? Acuérdese lo que aprendimos esta semana. We've learned about suffering. Aprendimos del sufrimiento. And we learned that some people, because of their witness for Jesus, Y aprendimos de algunas personas, por causa de ser testigos de Jesús, have even suffered as martyrs. han sufrido como mártires. And that's something that every preacher should expect, Y es algo que cada predicador debe de esperar. that we will be persecuted in some way Que because of our nosotros testimony. vamos a tener persecución de alguna forma u otra por nuestro testimonio. And then we talked about suffering that we don't understand. Y después hablamos de sufrimiento de el que no entendemos por qué sufrimos. Not necessarily because of our witness, No necesariamente por ser testigos, but we learned that even when we go through trials, pero aprendemos aún cuando pasamos por pruebas, we should be filled with joy debemos de estar llenos de gozo, because we know porque sabemos that kind of testing que ese tipo de pruebas produces endurance in us. produce perseverancia en nosotros. And eventually we become mature believers, Y eventualmente llegamos a ser creyentes maduros, lacking nothing. sin necesidad de nada. Amen? And we Amén. saw that nothing can separate Y us vimos que nada nos puede separar from the love of Jesus. del inmenso amor de Dios. No demon, Ni demonios, no evil spirit of any ni kind, potestades de ningún tipo, nothing of this world ni nada de este mundo can separate us from the nos love of puede God. separar del amor de Dios. So we know Entonces from sabemos Scripture de las that escrituras the suffering in this que life el sufrimiento en esta vida cannot compare no se puede comparar to the glory with the Lord a we're la going to gloria receive. venidera que está en Cristo Amen. Jesús, Señor nuestro. And so Amén. even when we don't understand, Aun cuando no entendemos, we can know this, podemos saber esto, that the tests in our life que las pruebas en nuestra vida will make us stronger. nos van a hacer más fuertes. And even though we don't know why we're being Y tested, aunque no entendemos por qué pasamos pruebas, the Father has a purpose. el for Padre it. tiene un propósito por nosotros. And like that young man that was born blind, Y como aquel joven que nació ciego, he had not sinned, él no había pecado, his parents had not sus sinned, padres no habían pecado, yet he was still born pero blind. él nació ciego. And Jesus said, Y Jesús dijo this happened que esto sucedió that the glory of God para que la gloria de could Dios be revealed in pueda him. ser revelada a través Amen. de él. Amén. So you see Usted ve that God's perspective que la perspectiva de of Dios suffering is very del different sufrimiento es diferente, because we don't like to go through porque suffering, nosotros no nos gusta sufrir, but we should expect it pero tenemos que esperar sufrir, because life is not porque easy. la vida no es fácil. And now we're going to study the third reason for suffering. Y ahora vamos a estudiar la tercera razón por qué sufrimos. And I call this self-inflicted suffering. Y esto lo titulo como aflicciones personales. And we'd go to Romans 8, verse 5 to 8. Y vamos a Romanos 8 del 5 al 8. Romanos 8 del 5 al 8. This is suffering that we create for ourselves. Estos son sufrimientos que nosotros creamos por nosotros mismos. We can't blame the Lord No podemos culpar a Dios because we've done stupid things. porque hemos hecho cosas tontas, estúpidas. We've disobeyed Him. Desobedecemos al Señor And then the results are not good y los resultados no son buenos and produce suffering. y producen sufrimiento. Romans 8, 5 to 8. Romanos 8 del 5 al 8. For those who live according to the flesh Porque los que son de la carne have their minds on the things of the flesh. piensan en las cosas de la carne, But those who live according to the Spirit pero los que son del Espíritu have their minds on the things of the en Spirit. las cosas del Espíritu. The mindset of the flesh is death, Pero el ocuparse del Espíritu, pero el ocuparse de la carne es muerte. but the mindset of the Spirit is life and peace. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. The mindset of the flesh is hostile to God Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. because it does not submit to God's law. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Indeed, it's unable to do so. Ni tampoco pueden.
Those who are in the flesh Y los que viven según la carne cannot please God. no pueden agradar a Can you Dios. see the difference? Alguien puede ver la diferencia. When you walk in the Spirit Cuando usted camina en el Espíritu and you obey God's y word, usted obedece la palabra de Dios, you may be persecuted. usted va a vivir persecución. You will be Usted persecuted. va a ser perseguido. Not always as a martyr, No siempre como un but mártir, you will still suffer. pero de alguna forma vas a sufrir. And even when you're walking with the Lord, Y aun cuando caminas con el Señor, things can happen hay cosas que pueden that suceder we don't que understand, nosotros no entendemos, that we didn't cause. que nosotros no causamos. Are you with me? ¿Están conmigo? But this kind of Pero suffering este tipo de is sufrimiento because we're stupid, es porque somos estúpidos, because we refuse to obey the word of porque God. rechazamos obedecer la palabra de Dios. And we must Y understand debemos de entender that the law of sowing and reaping que la ley y los profetas, is always true. la ley de la siembra y la cosecha es real. If you sow in the Spirit, Lo que usted siembra en el Espíritu, you will reap the good results of usted eternal va a life. cosechar los buenos resultados de la vida eterna. If you sow in Si carnality, usted siembra en la carnalidad, bad decisions, malas decisiones, bad choices, malas decisiones, then you can expect usted tiene que esperar to reap a bad de harvest. cosechar una mala cosecha. Now, I've been preaching the gospel now. Yo he predicado el Evangelio. This is my 55th year. Este es mis 55 años de predicar el Evangelio. And I've been in many He nations. estado en muchos países. I've preached to many, many He thousands of predicado people. a miles de personas. And this is what I Y see. eso es lo que yo veo. The majority of the La problems mayoría del problema that we face que nosotros and the enfrentamos suffering we y experience los sufrimientos que experimentamos is because of our carnality. es por la carnalidad. Aleluya. Aleluya. Let me give you some examples. Te voy a dar unos ejemplos. You choose not to live a holy life, Usted decide no vivir una vida en santidad and you get involved in pornography. y te involucras en pornografía. You can expect the judgment of God. Usted tiene que esperar el juicio de Dios. God calls us to be holy. Dios nos llama a vivir en santidad. He calls us to love our spouse. Él nos llama a amar a nuestras esposas. If we don't love our spouse, Si no amamos a nuestras esposas, according to the Word of God, conforme a la palabra de Dios, our entire family will suffer. nuestra familia entera va a sufrir. Amén. So many Christians Muchos cristianos have compromised the Word of God, han comprometido la palabra de Dios and they choose to be carnal. y han escogido vivir carnalmente. They choose to hold unforgiveness toward people. Han decidido guardar odio en su corazón. They choose to do other things that are worldly. Han decidido hacer cosas que son del mundo. And if you do Y that, si usted vive y hace God eso, will have to discipline you. Dios te va a disciplinar. Aleluya. The only way that we're going to experience life and peace La única forma que vamos a experimentar la vida y la paz de Dios is when we focus our thinking es cuando enfocamos nuestros pensamientos to do the will of the para Father. hacer la voluntad del Padre. Amén. If we think on worldly Si things, pensamos en las cosas mundanas, they become stumbling blocks to van a us. ser tropiezo en nuestro camino. How many believe the Word of God? ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? If you're in the flesh, Si usted está en la carne, God will oppose you. Dios se va a oponer a ti. Amén. He fights against you. Él va a pelear en contra tuya. And we must know this is the Word of God. Y debemos de saber que esta es la palabra de Dios. We don't want to sow and reap in the flesh. No queremos sembrar y cosechar en la carne. Look at Galatians 5:17. Miren a Gálatas 5:17. Galatians chapter 5 verse 17. Gálatas 5:17. For the flesh desires what is against the spirit, Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. and the spirit desires what is against the flesh. Y el espíritu es contra la carne. These are opposed to each other, Y estos se oponen entre sí.
so that you don't do what you want. para que no hagas lo que quisierais. Remember, we talked about double-minded. Acuérdate que hablamos de la persona de doble ánimo. If we try to walk in the Si Spirit tratamos de hablar, caminar en el espíritu and in the flesh at the same y time, en la carne a la misma vez, we're going to have a lot of problems. vamos a tener muchos problemas. Because the Lord's going to fight against us. Porque el Señor va a pelear en contra de nosotros. We've got birds back there looking for something. Tenemos ahí unos pájaros buscando algo. Te dejaron James escapar. chapter 1, Santiago capítulo 1, 13 to 15. del 15 al 16. James chapter 1, Santiago 13 to 15. capítulo 1, del 13 al 15. James 1, 13 to 15. Santiago 1, del 13 al 15. No one going through a trial should say, Cuando alguno esté tentado, I'm being tempted by God. no diga que es tentado por Dios, de parte de Dios. You should never say that. Nunca debes de decir eso. The trial we're going through, Las pruebas que estamos pasando, la it does tentación, not come from God. no viene de Dios. He allows it Porque Dios no puede ser tentado. Él lo permite to test us and make us para stronger. probarnos, para que seamos más fuertes. But look what the Word of God Pero says. mira lo que la palabra de Dios dice. God is not tempted by evil. Dios no puede ser tentado por el mal. This must be your doctrine. Esto debe ser tu doctrina. God is not tempted by Dios evil. no es tentado por el mal. And He Himself doesn't tempt anyone. Y Dios ni Él tienta a nadie. When you go through trials, Si que cada uno es tentado, don't blame God. no culpes a Dios. That's our reaction. Esa es nuestra reacción. Oh God, why am I Dios, going ¿por through qué this? estoy pasando por esto? You don't love me anymore. Usted ya no me ama, Dios. You understand? ¿Usted entiende That's eso? the human nature. Esa es la naturaleza humana. But we shouldn't even go Pero there no deberíamos ni ir ahí, because we know that's not even true. porque sabemos que no es verdad. Listen to me now. Escúcheme ahora. Each person is tempted Sino que cada uno es tentado when he is drawn away cuando de su propia and enticed by his own evil desire. concupiscencia es atraído y seducido. So here's what we have to say. Esto es lo que tenemos que decir. If we're in trouble, Si estamos en we don't problemas, blame God. no culpamos a We Dios, should blame ourselves. debemos de culparnos a nosotros mismos. You see, today in our cultures, Hoy en nuestras culturas, people don't want to accept las responsibility. personas no quieren aceptar su responsabilidad. They're always blaming someone else. Siempre culpan a alguien más. They blame their pastor. Culpan al They pastor, blame their parents. culpan a su They familia, blame their family culpan members. a sus familiares, When they should be cuando examining ellos themselves. deberían de examinarse a ellos mismos. The solution to our La problems solución a nuestros problemas doesn't come about no viene by pointing a finger at de someone else. señalar a alguien más. Not toward the Lord, No al Señor, not toward other people. no señalen a las But we personas, must examine pero debemos de ourselves. examinarnos a nosotros mismos. Because the Bible is clear. Porque la Biblia es clara. Because of our own lust of our Por flesh. nuestras propias decisiones carnales. The devil uses El diablo usa eso. the weakness of our Las flesh debilidades de nuestra carnalidad to tempt us. para tentarnos. I often tell people, Yo constantemente le digo a las if personas, there's a dead man lying in this coffin, si ahí hay un muerto en un ataúd and he was an alcoholic, y él era un alcohólico and he died, y él murió, it doesn't matter how much alcohol no importa cuánto alcohol you bring around him. usted traiga alrededor de He él, doesn't care. ya él no le importa. He's dead. Ya está muerto. He's dead to Ya está that. muerto a It's eso. no longer an Ya effect on no his le life. puede afectar You eso. understand? ¿Usted entendió? The reason the devil La razón por la cual el can diablo tempt us nos tienta is because we are not dead. es porque no estamos muertos. We allow him Le to permitimos use our carnal que él nature usa nuestra naturaleza carnal to lead us into para sin. guiarnos al pecado. You see, temptation itself La tentación por ella misma is not sin. no es pecado. Even Jesus was tempted, Aún Jesús fue tentado, but he never gave in pero to it. él nunca
hizo el pecado. When we give in to the Cuando temptation, nosotros caemos en la because of the tentación weakness of our por la flesh, debilidad de nuestra carne, that becomes sin. eso llega a ser pecado. And sin always produces Y death. el pecado produce muerte. The wages of sin is Los death. caminos del pecado son muerte. So this is why the devil is so successful. Por eso es que el diablo es tan exitoso. He goes after the weakness of our human Él nature, busca la debilidad de nuestra debilidad carnal. and he deceives us Y él nos desvía to reject the word of para God rechazar la palabra de Dios and to follow what's good for our y flesh. ir atrás de nuestros anhelos carnales. Are you learning something? ¿Están aprendiendo algo? Amén. All right. 1 Corinthians 11. Primera de Corintios 11. 1 Corinthians 11, 27 to 32. Primera de Corintios 11 del 27 to 32. 27 al 32. Chapter 11 of 1 Corinthians, 27 to 32. Very important instruction from the Apostle Paul. Primera de Corintios 11 del 27 al 32. Al 32. Primera Whoever, de Corintios 11, 27 al 32. whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, will be guilty of sin against the body and blood of the Lord. será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Now he's speaking to Pentecostals, Él está hablando a los pentecostales, people who were truly saved, personas que eran verdaderamente salvas, filled with the Spirit. llenos del Espíritu. And in chapter 1, Y en el capítulo 1, he tells us that that church lacked no gifts of the Spirit. y él dice que esta iglesia estaba llena de los dones del Espíritu, But their behavior was still pero sus carnal. comportamientos eran carnales. And they had sinned against the Lord Y ellos habían pecado en contra del Señor. and sinned against God's people Y habían pecado en contra del pueblo de Dios. because during their time of fellowship, Por medio de su tiempo que compartían, when everyone came together cuando cada uno se reunía and they would eat a meal y together comían la cena juntos and drink together, y tomaban juntos, the people who had more las personas que tenían más ignored the poor people ignoraban a las personas pobres and ate all the food y comían toda la comida and drank the drinks y bebían todo before the poor believers could antes have que los any. creyentes pobres llegaran a comer. That's what happened. Eso es lo que sucedió. And the apostle Y el apóstol had to correct that los tuvo que corregir because by ignoring the needs of the poor, por ignorar la necesidad de los pobres. they not only offended those poor Ellos brothers no and solo sisters, ofendieron a los hermanos pobres, but they offended our Father in sino heaven. que ofendieron al Padre Celestial. Aleluya. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, if you don't feed the least of my brethren, si ustedes no alimentan a los pobres, you are not feeding me. ustedes no me alimentan a mí. Santo. Remember when Paul saw Jesus on the road to Damascus? Acuérdese cuando Pablo vio a Jesús que él iba al camino a Damasco. What did Jesus say to him? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Saul, Pablo, Saul, Saulo, why are you ¿por persecuting qué me? me persigues? You see, from the perspective of the Lord, De la perspectiva del Señor, when Paul was persecuting those early believers, cuando Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, he was also persecuting él Jesus. estaba persiguiendo literalmente a Jesús. Aleluya. We cannot ignore the fact No podemos ignorar la realidad. we are called to love the Lord Hemos sido llamados a amar al Señor and to love our neighbor. y amar a nuestro prójimo. And when we offend our Y neighbor, cuando ofendemos a nuestro prójimo, we also offend the estamos Lord. ofendiendo al Señor. And so Paul's telling this church Pablo le está diciendo a esta iglesia that they had sinned. que habían pecado. So what's the answer to this? ¿Cuál es la respuesta a esto? He said, let every person examine himself. Dice que cada uno se examine a sí mismo. You need to look inside your own life, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. not pointing a finger at No everybody else. mirando a los demás. But you look in your own Pero life examínese usted mismo. and you make sure Y asegúrate that you are free from de sin. que usted está libre de pecado. And he told these brothers and Y él le sisters, dijo a estos hermanos y hermanas, if they ate and drank, took communion,
si bebiereis y comiereis este pan y esta copa without recognizing the body, indignamente, which meant truly recognizing Jesus, sin discernir el cuerpo, realmente analizando tu vida con Cristo, that we remember his death for our sins. reconocemos su muerte por nuestros pecados, But there's more. pero hay más. We must make sure we're not offending the body of Christ, Debemos de asegurarnos que no estamos ofendiendo al cuerpo de Cristo, because he is the head of the body, porque Él es la cabeza del cuerpo and each one of us y remember. cada uno de nosotros somos los Amen. miembros. Amén. Amén. So if we offend him, Si nosotros lo ofendemos a Él and we offend our y brethren, ofendemos a nuestros hermanos, we eat and drink judgment estamos comiendo y bebiendo upon ourselves. juicio para nosotros mismos. Aleluya. And this amazing thing is now said here. Y esto ahora dice aquí, Paul said, because you've sinned, Pablo dice, por cuantos ustedes pecaron, this is the reason esta es la razón, why many are sick hay muchos enfermos and ill among you, y débiles entre vosotros, and many have died. y muchos duermen. Wow. Aleluya. Santo. You see, this apparently had been going on. Esto está sucediendo. This was their bad practice, Esto era una práctica perversa. not taking communion properly. No tomaban la Santa Cena correctamente. So what's the answer? ¿Cuál es la respuesta? If we would properly judge ourselves, Si nos juzgamos a nosotros mismos, we would not be judged. no seremos juzgados. But when we are judged by the Lord, Pero si somos juzgados por el Señor, we are disciplined para que no seamos condenados, so that we will not be condemned with the world. para no ser condenados con el mundo. How many realize this is a serious message? ¿Cuántos se dan cuenta que esto es un mensaje muy serio? Amén. It matters how you treat your brothers and Es sisters. importante cómo nos tratamos los unos a los otros. Because the way you treat your brothers and Porque sisters de la forma que usted trata a su hermano y a su hermana, is the way you're treating es la forma Jesus. que usted está tratando a Jesús. Y Aleluya. And so Paul calls them to repentance. Pablo los llamó al arrepentimiento. What's the answer when you do stupid things? ¿Cuál es la respuesta cuando hacemos cosas estúpidas? Repent. It's Arrepentirse. always the same. Siempre es lo mismo. When you fail the Lord, Cuando usted le falla al Señor, He will discipline you. Él te va a disciplinar. And we need to repent. Y necesitamos arrepentirnos. If we examine Si ourselves nos examinamos a nosotros mismos and correct the problem, y corregimos el problema, He won't have to discipline Él us. no tendrá que disciplinarnos. Amén. If we continue to live in that kind of Si sin, seguimos viviendo en ese mismo pecado, what can we expect? ¿qué tenemos que esperar? Sickness Enfermedades and even death. y aún la muerte. Santo. As Christians, Y como cristianos, maybe this is the problem in our churches. este debe ser el problema en nuestras iglesias. Why so many people are sick ¿Por qué hay tantos enfermos en medio de nosotros? and why people are dying. ¿Y por qué están muriendo? Maybe it's because they lack discernment of the body of Christ. Quizás es porque no tienen discernimiento del cuerpo de Cristo. Amen? Amén. Amén. Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12. Hebrews 12, 5 to 11. Hebreos 12 del 5 al 11. Hebrews 12, 5 through 11. Hebreos 12 del 5 al 11. Have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, My son, do not take the Lord's discipline lightly, que hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. or lose heart when you are reproved by him. Hebreos 11 del 5. Hebreos 12, sí, del 5 al 11. For the Lord disciplines Porque el Señor al que ama, the one he loves disciplina and punishes y azota every son he a receives. todo aquel que recibe por hijo. This must be our doctrine. Esta debe ser nuestra doctrina. It doesn't matter if you don't like it. No importa si a usted no le gusta. This is God's eternal truth. Esta es la verdadera eternidad de Dios. Don't ignore the discipline of the Lord. No ignores la disciplina del Señor. Because when he's disciplining us, Porque cuando Él nos disciplina, he is demonstrating his love. Él está demostrando que nos ama.
The word says, endure suffering as discipline. La palabra dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. You see, when we do stupid things, Usted ve cuando nosotros hacemos cosas estúpidas and the Lord has to y discipline el us, Señor nos tiene que disciplinar, we must endure it debemos de perseverar and y realize debemos de darnos cuenta He's dealing with us as que His children. Él nos está corrigiendo como a hijos. What child is there ¿Cuál hijo that a father doesn't el discipline? padre que ama no lo disciplina? If you were without discipline, Si ustedes no tuvieran disciplina, then you are illegitimate children. entonces serían bastardos. How many understand that? ¿Cuántos entienden esto? If He doesn't discipline Si you, Él no te disciplina, it's a sign you aren't a child of God. es una señal que no eres un hijo de Dios. o una Because when hija. you fail Him, Porque cuando usted le falla a Él, He will discipline us. Él nos va a disciplinar. How many have children here? ¿Cuántos tienen hijos aquí? You need to discipline your children. Necesitas disciplinar a tus hijos. If you don't discipline them from the time Si they're no los young, disciplinas desde que son niños, they will grow up living a ellos se terrible van a life. crecer rebeldes, una vida terrible. And that's how God treats Y us. eso es como Dios nos trata a nosotros. We all receive the discipline of God. Todos recibimos la disciplina de Dios. And if we respected our parents for Y si disciplining us, nosotros respetamos a nuestros papás porque nos disciplinan, how much more should we respect the Lord? ¿cuánto más debemos de respetar al Señor? Amen. Amén. Our parents disciplined us till we grew Nuestros up. padres nos disciplinan hasta que crezcamos. But Jesus Pero Cristo disciplines us nos disciplina for our benefit por nuestro beneficio, so that we can walk in para que holiness. podamos Come caminar on. en santidad. Alguien adore al Señor. That's the reason for His correction. Esa es la razón por la cual Él nos He corrige. doesn't want you continually living in bad Él no habits. quiere que usted siga viviendo en malos hábitos. But here's what we must Pero understand. esto es lo que debemos de entender. No discipline Ninguna disciplina is enjoyable. es de gran gozo. So, when He says, rejoice when you're going through Cuando trials, Él dice regocíjese cuando pasan por diversas pruebas, we know two things are true. sabemos dos cosas que son verdad. The actual discipline La disciplina actual is not joyful, no es de gozo, but it's painful. pero es dolorosa. But here's the good part. Pero esta es la parte buena. After the discipline, Después de la it disciplina, produces the fruit of righteousness. desarrolla el fruto Hallelujah. de justicia. It's the Aleluya. same word we've been Es la studying. misma palabra que estamos estudiando. Count it all joy Viene del gozo when you're going through various cuando trials. usted pasa por diversas And why can pruebas. we do that? ¿Y cómo podemos hacer Because esto? we know Porque our sabemos Heavenly que Father nuestro Padre eterno is correcting us nos está corrigiendo so that we can be holy para que podamos ser santos and righteous y before Him. justos delante de Él. Praise the Lord. Gloria al Señor. One more scripture here. Un más versículo aquí. Galatians 6, Gálatas 6, 7, and 8. 7 y 8. Galatians 6, Gálatas 6, 7, and 8. 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Maybe you can just read that one, brother. Aleluya, ¿lo tienen? Gálatas 6, 7 y 8. Reboshato que macay. Amen. ¿Lo tienen? O preshakotori. Amen. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. How many want Aleluya. eternal life? ¿Cuántos quieren la vida Come on, let me eterna? see your Vamos. hands. Permítame ver sus We're going to manos. have to sow in the Spirit. Entonces hay que sembrar en el espíritu para ver la vida eterna. If we keep doing stupid carnal Si things, seguimos haciendo cosas estúpidas y carnales, we're going to reap judgment. vamos a cosechar juicio. Is it clear to you, my brothers and ¿Está sisters? claro para usted la escritura? Do you understand what we've been talking ¿Usted about? entiende lo que hemos estado hablando y predicando? That the discipline of the Lord Que la disciplina del Señor is real es real and produces suffering y produce sufrimiento until we repent. hasta que nos arrepintamos. And trials and testings Y are las real. pruebas, los procesos son reales. Even if we're
righteous, Aún si somos justos, even if we're a good witness, aún si somos buenos testigos, we can expect trouble in this tenemos life. que tener expectativas que vienen pruebas y And even luchas. if we are not martyrs, Y aún si no somos mártires, unexplained things can happen to us cosas inexplicables nos van a suceder that produce suffering. que van a producir But remember, sufrimiento. Pero It acuérdese, will make you te va stronger. a hacer más fuerte. It will get you ready Te va a preparar for eternal para life. la vida eterna. But here's the warning. Pero aquí está la In this advertencia message, en este mensaje. Stop doing stupid things. Deje de hacer decisiones estúpidas. Amen. Amén.